Blanca Cunha. A continuación, semblanza académica y por último una intervención musical. Entonces damos comienzo a esta segunda parte de la trayectoria académica del profesor Javier Guerrero Barón con la conferencia sobre simposios de la violencia a cargo del profesor Mario Aguilera y quien va a realizar la presentación, la profesora Blanca Cunha. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas quienes nos acompañan en esta tarde de una gran experiencia también académica, de grandes aportes y de mucha emotividad quizá también. Bueno, nos acompaña el doctor Mario Peña. Él es pues, uno de los grandes investigadores e intelectuales que tantos aportes ha hecho al estudio y a la historiografía sobre el conflicto del siglo XIX y del siglo XX. El doctor Mario Aguilera Peña es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, abogado de la Universidad Libre y actualmente es docente de la Universidad Nacional e investigador asociado al Instituto de Estudios en Relaciones Internacionales, IEPI. Él tiene muchas publicaciones, solamente voy a sintetizar algunas, a mencionar algunas. La primera, contra poder y justicia guerrillera, fragmentación política y orden insurgente en Colombia, 1952-2003. Los comuneros, guerra social y anticolonial. ELN, entre las armas y la política. También ha sido coautor de varias publicaciones con otros investigadores del IEPI y de la historia política. Algunos de estos coautorías son Hechos de sangre, violencia y algo más. Disidencias, rebeldes obstinados, guerrilleros o narcotraficantes o guerrillas ambiguas, violencias que persisten, el escenario para los acuerdos de paz, Ricardo Vargas Mesa y Carlos Pereira Restrepo, entre otros. Agradecemos muchísimo al doctor Mario Aguilera Peña, que nos acompaña, que nos habla justamente de lo que fue esa primera etapa de la labor de Javier Guerrero en la UTC sobre los simposios de violencia en Inquirá. Fueron unos eventos académicos que se iniciaron y que abrieron la puerta a muchas investigaciones y sobre todo hablar de temas que en Colombia no se hablaba. Entonces, muchas gracias, doctor Mario Aguilera, y vamos a iniciar entonces la intervención de él acerca de lo que fueron estos simposios de violencia realizados en Chiquinquirá, cuando estaba la Escuela de Ciencias Sociales allí. Bienvenido, doctor. Si usted quiere, puedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este evento por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que fue mi universidad en los primeros años de mi vida docente universitaria. También me siento muy complacido de estar en este homenaje y contar aquí con la presencia del profesor Javier Guerrero, con el que hemos trasegado en muchos eventos académicos durante más de 40 años. Javier Guerrero tiene el mérito de haber contribuido a abrir espacios para ampliar la discusión sobre la violencia bipartidista y para colocar sobre el tapete el tema del conflicto armado o la guerra interna que comenzaba a escalarse en aquellos años 80 del siglo pasado. Organizó 3 simposios nacionales de historia en 1982, 1986 y 1990.
Lo hizo desde una institución universitaria como la UPTC, más acreditada en lo que respecta al ramo de las ciencias sociales, por la formación de pedagogos en diversas áreas y por el aporte de sus profesores a la investigación de la historia colonial colombiana. El escenario material del evento no fue Tunja, sino la ciudad extinguirá, hasta ese momento más conocida por ser un lugar de prerrogativas y de peregrinaciones. Allí funcionaba desde 1973 una sede de esta universidad que muy pocos sabían que existía y que operaba en una vetusta casa colonial en arriendo. Para realizar los simposios, por lo menos los dos primeros, fueron habilitados el Club del Comercio de la ciudad, Salón de un hotel y de la Casa de la Cultura. Los referentes no eran los más propicios para un evento nacional, pero sin embargo, en los 3 simposios hubo un promedio de 50 ponencias y la participación de profesores y estudiantes universitarios provenientes de diversas ciudades del país, investigadores de los primeros centros de investigación en aquella década, columnistas y periodistas de medios nacionales, partícipes del conflicto como generales del ejército y excombatientes del M-19 que se aprestaban a iniciar un proceso de paz. También estuvieron como ponentes funcionarios públicos vinculados a la Comisión de Paz creada en 1982 por Belisario Betancourt. Nos referimos a su presidente John Manuel Ríos y a uno de sus miembros, Otto Morales Benítez. Otro de los participantes y que tuvo la tarea de cerrar el segundo simposio en septiembre de 1986 fue el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, quien reflexionaba sobre su labor al frente de las investigaciones realizadas contra el grupo Muerte a Secuestradores Más y reconocía, quizás por primera vez por parte de un funcionario del gobierno, la existencia en Colombia de una violencia protegida, entre comillas, ese es el término que usan, que definía como una fuerza, comillas, que complementa a la institucional para dirigirla contra la subversión, entre comillas, y contra cualquier otra manifestación, entre comillas, de actividad antisocial. El éxito de los simposios realizados en Chiquinquirá a partir de 1982 contrasta con la escasa atención que hasta entonces había obtenido el tema de la violencia en los congresos de historia de la década anterior. Basta con señalar que el más diversificado en temas de los 3 primeros congresos de historia nacional colombiana, el realizado en Medellín en 1981, tan solo hubo 2 ponencias sobre la violencia bipartidista de los años 50. Ahora bien, la década del 70 no había dejado sino un escaso saldo de libros en relación con el tema, pese a que en los 70 había hecho presencia una nueva generación crítica que cuestionaba los partidos tradicionales, el sistema del Frente Nacional y la existencia de viejos problemas nacionales como el monopolio sobre la tierra. Luego del trabajo pionero escrito por Monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Valls Borda y Eduardo Mañaluna, La violencia en Colombia, publicada en 1962, solo había que resaltar unos pocos textos. Nos referimos a los trabajos que le pusieron el foco a las consecuencias y significados de la violencia política en el campo, es decir, el estudio Violencia y su desarrollo de Eduardo Posada, el de Salomón Kalmanovich, Evolución de la estructura agraria colombiana, y el texto de Mario Arrula, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. Igualmente, el texto de Daniel Pecó, Reflexiones sobre el fenómeno de la violencia, y el libro de Paul Ockwitz, Violencia política en Colombia, que con su potente tesis interpretativa, entre comillas, el derrumbe parcial del Estado, no solo fue útil para entender los años de la violencia partidista,
sino que también ha sido usada para comprender el conflicto armado contemporáneo, particularmente por el favorecimiento a las actuaciones del paramilitarismo. En la década del 70, lo limitado del análisis sobre la violencia bipartidista y sobre el conflicto armado que estaba germinando en el país se suplía parcialmente por los pocos textos de derechos humanos que se editaron en esa década, como los informes del CINET, institución fundada en 1972, o por los textos como el Libro Negro de la Represión, que presenta cronológicamente resúmenes de prensa de los episodios de violencia política y social para el periodo 1958-1974. Este se volvería una fuente invaluable para los investigadores que se formaron en las décadas siguientes. El éxito del de los simposios de violencia en Chiquinquirá en los años 80 se debió en gran medida al contexto en que se desarrollaron. En la década se vivió una importante crisis política y social en 5 dimensiones. La primera, el descrédito de los partidos tradicionales, sus fuertes divisiones internas y la poca capacidad para resolver o proyectar una solución a los problemas sociales del país. La segunda, el fracaso de la vía punitiva ensayada en el gobierno de Turbay Ayala para frenar los conflictos sociales y políticos. La salida represiva significó promulgar el Estatuto de Seguridad junto con el artículo 28 de la Carta Política, que permitía detenciones por 10 días sin orden judicial. El mencionado estatuto, dictado en medio del estado de sitio o el estado de excepción, incrementó penas para delitos como el secuestro, la extorsión y los ataques armados. Convirtió en subversivas las protestas sociales, imponiendo penas de 1 año a quienes las incitaran o desobedecieran a las autoridades, o a los que usaran mallas o antifaces para ocultar su identidad, o a quienes portaran o distribuyeran propaganda subversiva. A la par se entregó a la justicia penal militar el juzgamiento de los delitos políticos y de algunos delitos comunes como la asociación para delinquir. En esos años, la tortura y la desaparición forzada se convirtió en una práctica corriente en las brigadas militares, castigando un amplio espectro social: los estudiantes, los protestantes sociales, las organizaciones de izquierda, los sindicalistas, los presuntos simpatizantes de la guerrilla, etcétera, etcétera. La tercera dimensión de esa década de los 80 es la complejización del conflicto armado, expresado en la inserción de nuevos grupos armados de izquierda y de derecha, que crecieron y se expandieron en diversos territorios. A ese fenómeno concurrieron variables como las prácticas contrarias a derecho, que nutieron y generaron nuevos motivos de inconformidad. La reorganización interna de los aparatos armados, que afinaron sus tácticas y planes de guerra, la disponibilidad de nuevos recursos como los derivados del comercio de coca y de la extorsión petrolera, y el estallido de nuevos malestares sociales. Estos factores hicieron que el conflicto dejara de ser geográficamente marginal y que se elevaran los repertorios de violencia a cifras nunca antes conocidas. El conflicto se volvió un tema nacional, un tema de primer orden, por lo que se contempla la necesidad de solucionarlo por las vías políticas. La cuarta dimensión de esta década es que en los años 80 hubo un ascenso de las movilizaciones sindicales, las marchas y los paros cívicos en comparación con la década anterior. Entre 1978 y 1998 se presentó un promedio de 110 huelgas por año, mientras que en 1982 y junio de 1989 hubo 218 paros cívicos. Sus reclamaciones tendieron a girar sobre la
calidad o las tarifas de los servicios públicos. Al tiempo, irrumpen nuevas formas de organización de los sectores populares que se aglutinaron con perspectivas clasistas, étnicas, regionales o culturales. En esos años, por ejemplo, surgirían organizaciones nacionales indígenas, 1982, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias de Colombia, 1984, la Coordinadora de Vivienda Popular CONAVIT, 1985, la Central Unitaria de los Trabajadores CUT, que aglutinó el sindicalismo independiente, 1986, etcétera, etcétera. Y la quinta dimensión de esa década de los 80 es que el establecimiento comenzó a librar dos guerras, pues a la que sostenía con la subversión se le sumó la guerra del narcotráfico. Este se introduce en el conflicto al lado de la lucha contra el insurgente. El narcotráfico financia la mayoría de las organizaciones paramilitares, por lo que contribuye a su empeño de aterrorizar a las zonas con influjo guerrillero y a perseguir a miembros del sindicalismo y simpatizantes de las organizaciones y movimientos de izquierda. Con ello, los narcos trataban de lograr alguna ascendencia entre la sociedad y de conseguir que fueran aceptados y que se les permitiera la negociación y la legalización de sus dineros ilícitos. En esa década de los 80 se pensó que la violencia había tocado fondo, pero no fue así. Mirada desde hoy, era apenas el primer pico de profundización del conflicto en Colombia. Lo peor estaba por venir y es el periodo comprendido entre 1996 y 2002, cuando se presentó el mayor número de víctimas en la historia del conflicto armado colombiano. Ante el incremento del conflicto, la sociedad colombiana en la década de los 80 se movilizó en tres sentidos. Por un lado, promoviendo la denuncia nacional e internacional en torno a la violación del Estado de Derecho y en función de la protección de las víctimas. Esto llevó a organizar foros y a crear entidades defensoras de los derechos humanos. El primer foro de la época fue realizado el 30 de marzo de 1979 en el Capitolio Nacional. Luego se realizarían dos más en 1980 y 1983. Fueron eventos masivos que contaron con la participación de destacados juristas, personalidades democráticas, organizaciones indígenas y sindicales, etcétera, etcétera. En ellos se discutieron las amenazas que se cernían sobre la sociedad y la democracia colombiana por obra del estado de sitio, la actividad de la fuerza pública y la militarización de los campos y ciudades. En estos foros hubo silencio sobre la violación de los derechos humanos por parte de la guerrilla, un asunto que no estaba todavía en la discusión, pero que irrumpirá en la década siguiente. En los foros, cuyas memorias fueron publicadas en 3 tomos, ya se percibía que la lucha por la defensa de los derechos humanos debía ir más allá de la protección de los derechos políticos. En efecto, en una ponencia se discutía los aspectos socioeconómicos de los derechos humanos y en otra se examinaba el tema de la situación de los derechos humanos de la mujer colombiana. Al lado de los foros emergen las ONGs dedicadas a la investigación y protección de los derechos humanos. En la década de los 80 podemos citar los siguientes: el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, creado en 1980, que comienza a publicar un boletín sobre el tema, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ASFADES, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, fundada en 1988 con el propósito de promocionar la defensa de los derechos humanos, y el proyecto Nunca Más, que se crea en 1990 para denunciar los crímenes y como un centro de documentación del conflicto. La segunda gran movilización social que reacciona contra la violencia de los años 80 fueron las iniciativas ciudadanas por la paz. Estas fueron de carácter nacional, regional y local.
Comprendieron la creación de organizaciones por la paz, de organizaciones de apoyo, redes y alianzas que fueron el soporte de marchas y protestas. Una investigación sobre el tema mostraba que esta movilización comienza a volverse significativa a mediados de la década de los 80 y que entre 1985 y 2016 se habían presentado 1.900 iniciativas. Mostraba además que los dos grandes picos de la victimización del conflicto armado han tenido como respuesta picos de movimientos a favor de la paz. El tercer sentido de la movilización de la sociedad frente a la violencia fue, por supuesto, el escenario académico. Ese ámbito era sin duda más débil que los anteriores por la naturaleza misma de la actividad investigativa que requiere de formación del investigador, de tiempo y de financiación. El primer simposio sobre la violencia en Colombia en 1982 resulta siendo un evento pionero y singular al adoptar en su convocatoria la especificidad de un fenómeno doloroso para la sociedad colombiana. La especificidad producía cierta irritación entre algunos sectores sociales e incluso en algunas entidades públicas que pretendían minimizar la magnitud de la violencia y las responsabilidades parciales del Estado. Como en los años 50 del siglo pasado, hubo sectores sociales que llegaron a insinuar, como lo cuenta el mismo Javier Guerrero en uno de los prólogos a un texto con las ponencias de los simposios, que los investigadores de la violencia realzaban el tema por encima de otros más positivos e incluso creían en el absurdo, incluso caían en el absurdo de sugerir que en alguna medida podían ser responsables o culpables de la realidad que estudiaban. Estos eventos y temas académicos también se abordaron en otros espacios de la época. Así, en 1982 se realizaba el primer seminario de los movimientos sociales, teniendo como tema principal el 9 de abril de 1948. También se realizaría en 1984 el primer simposio internacional de la violencia en Colombia, realizado en la Universidad Nacional, en el que se contó con la participación de Erich J. Hobsbawm, uno de los más grandes destacados historiadores del siglo XX. En este simposio, 9 ponentes se referirían a la violencia partidista y 6 al conflicto armado, y 6 más a los antecedentes de la violencia bipartidista. Asimismo, en la década del 80 se realizaron 4 congresos nacionales de historia. El cuarto en Tunja en 1983, el quinto en Armenia en 1985, el sexto en Ibagué en 1987 y el séptimo en Cali en 1989. Según la información disponible y sin considerar aquí la calidad de las ponencias, al existir filtros académicos para su aprobación, se encuentra que el indicativo numérico mostraba que los temas de la violencia y el conflicto seguían siendo bastante marginales. Así, por ejemplo, en el quinto congreso solo se presentaron 2 ponencias sobre la violencia y 3 sobre el conflicto armado. Y en el sexto congreso fueron aprobadas 3 sobre la violencia y 1 sobre el conflicto. En el despegue posterior de las líneas temáticas aquí tratadas, tendrá un peso importante la creación en esa década de carreras y maestrías en historia. Asimismo, la conformación de grupos o centros de investigación, algunos especializados en el tema. Es el caso de la creación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, en la Universidad Nacional en 1987, al que el presidente Virgilio Barco le entrega la misión de coordinar la Comisión de Estudios sobre Violencia, con el objeto de ofrecer una explicación sobre las diversas expresiones de violencia que ocurrían en el país.
Perdón. Los 3 eventos promovidos por Javier Guerrero en la década del 80 fueron singulares porque presentaron 4 características. La primera, si bien se repitió la tendencia a la mistura entre trabajos sobre la violencia partidista y el conflicto armado, se tiene, tomando de nuevo lo numérico, que la convocatoria específica o monotemática condujo a que se elevara el número de ponencias. Así tenemos que en el segundo simposio, en el que se presentaron 48 ponencias, 20 se concentraron en los temas relacionados con la violencia bipartidista y 14 abordaron temas relacionados con el conflicto armado. En otras 13 ponencias hubo diversidad temática. En algunos temas no se dio la relación con la convocatoria y en otros se tocó el tema en otras dimensiones interesantes, como la violencia intrafamiliar o la violencia moral ejercida contra un político declarado como traidor, que es el caso traidor a la patria, en caso de la hegemonía conservadora. Nos referimos a las ponencias presentadas por los profesores de la UPTC de Tunja, Carmen Prieto y Marta Rivera, y por el profesor Germán Villati. La segunda característica de los eventos promovidos por Javier Guerrero es la mezcla entre ponencias académicas con ponencias o exposiciones orientadas hacia la denuncia sobre episodios o procesos violentos recientes. Esa mistura nos habla de la flexibilidad del simposio, del trabajo que realizaban activistas y organizaciones de derechos humanos y de la necesidad de dar a conocer los episodios de violencia que crecían en diversas zonas del país. Ilustrativo de lo anterior es que en el primer simposio se presentó un documento de trabajo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos titulado Estado, Violencia y Paz, o que en el segundo simposio Gloria Zamora presentara un informe sobre la militarización de los territorios indígenas del Cauca, o que el maestro Eduardo Umaña Luna, a nombre del colectivo de abogados, se refiriera al impacto jurídico-político de la toma del Palacio de Justicia. La tercera característica es la apertura de los simposios a los exmilitares para que ofrecieran su enfoque sobre la violencia y el conflicto armado. Así se propició el ejercicio de escuchar la perspectiva del general José Joaquín Matallana, quien había estado al frente de las operaciones contra Marquetalia de 1964, y hubo un espacio para que el general Luis Alberto Andrade Amaya se refiriera al tema de las Fuerzas Armadas y la violencia. La cuarta característica es que los simposios realizados en Chiquinquirá fueron espacios favorables para discutir sobre la paz y la apertura democrática. En la coyuntura de los diálogos con las insurgencias iniciadas por el presidente Belisario Betancur entre 1982 y 1986 y Virgilio Barco entre 1986 y 1990. Como ya se señaló, participaron miembros de las comisiones de paz y sobre el tema hubo mesas redondas y varias ponencias. No sobra señalar que un seguimiento somero a las inclinaciones temáticas de los investigadores muestra una importante tendencia: el desplazamiento de un tema a otro. Preferentemente se abandona por parte de los investigadores el estudio de la violencia bipartidista para aterrizar en el examen del conflicto armado o de temas relacionados con el mismo. Por ejemplo, el fallecido sociólogo Alfredo Molano publica en primer término un texto sobre la amnistía y la violencia antes de dedicarse al tema de la colonización y el conflicto armado. O el propio Javier Guerrero, que investiga inicialmente la violencia en los años 30 y luego se dedica al estudio de los problemas de la zona esmeraldífera. Otro ejemplo en este sentido es el del lamentado Darío Betancur, quien investigará inicialmente los pájaros del valle y luego se concentrará en estudios del fenómeno de las mafias en el Valle del Cauca.
Sin duda, el análisis de la violencia bipartidista habría llevado a mejores conclusiones o a más verdades, de no ser por la desbandada de investigadores hacia la temática del conflicto armado. Para terminar, señalemos que los simposios liderados por Javier Guerrero fueron un importante esfuerzo de vinculación de la universidad pública al examen de la violencia y del conflicto colombiano. Desde entonces, la academia del país ha contribuido a producir conocimiento sobre estos temas y ha estado apoyando la búsqueda de soluciones. Hoy, si bien subsiste el conflicto en varios territorios del país, este no tiene las mismas características y gravedad que tuvieron antes de los acuerdos con la FARC. Existe una nueva estrategia de solución política, la de la paz total, que puede llevarnos a otro fracaso si no se desatan los nudos ciegos que hacen imposible entrar a corregir las causas y las dinámicas que han alimentado esta grave anomalía de la sociedad colombiana. Muchas gracias.